haciendo eco de Perdón, ¿sí ven la pantalla y escuchan? lema de esta Semana Mundial de la Lactancia Sí, doctora. Sí, entonces le voy a dar la ampliación para que puedan ver bien la imagen. Sí, aprovechen esta plática. O sea, ciertamente no es de ayer, ¿verdad? Esta plática tiene unos días, pero es una plática de un grupo donde pertenezco, se llama Cyberpets, y cada miércoles tenemos una sesión. Nuestra educación médica continua es todos los miércoles tenemos reunión a las 9 de la noche. Entonces, el tema está dirigido a pediatras, ¿verdad? Es una sesión grabada y pues se las comparto, ¿verdad? Es vacuna en la embarazada y lactancia materna. Entonces, voy a apagar mi micrófono, les dejo la presentación. Cualquier cosa, pues, como le voy a dar la ampliación, mándenme mensaje, aquí estoy, pero por cualquier cosa, ¿sale? Ya no se escucha nada, doctora. A ver, no sé si ahí donde está el volumen, ¿lo escuchan? No, doctora. Lo que pasa es que lo escuchamos desde su computadora por su micrófono. Sí, de hecho, lo prendí ahorita. Apago mi micrófono. A ver si lo escuchan. Apago. Ok. No, no se escucha. No se escucha, doctora. Tiene que compartirlo en ventana para poder escucharlo. O podría compartir el link y que el compañero José Yair presente.
sistema inmune ¿Sí le escuchan? adaptarse, de recuperarse, de seguirse desarrollando, inclusive No, doctora, al no se paso escucha. de los años. A ver, les mandé por WhatsApp el link. Este concepto que se tenía tan establecido de que no había nada que hacer, pues realmente ahora sabemos que no, que los factores externos también ¿Podría compartirlo un compañero? Y que Sí. tanto desde el periodo prenatal, como lo vemos aquí en las imágenes, en los primeros años o en la vida posterior, tenemos factores externos importantes, por ejemplo, en el periodo neonatal, desde cómo se lleva el embarazo, la dieta. A ver, cerré mi micrófono y les di compartir, pero me dicen que no lo escuchan. Sí. This meeting is being recorded. Ok, vamos Ahí ya lo pudieron escuchar. a empezar nuestro seminario de Ciberpes con APM. Sí. Bienvenidos todos Ok. ustedes. Gracias por estar con nosotros en una nueva versión, en un nuevo día de seminario Ciberpes. ¿Puedes recorrerlo un con poco APM? para Si me toda esta pasas la siguiente, presentación? por favor. Claro, doctora. Usted me dice. A ver, un poquito más adelante, más adelante. Ahí, ahí. ¿Unos 3 minutos? Ok. Autónoma de México, del Hospital ¿Por aquí? Infantil de México Federico Ajá. Gómez. Ok. Es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría desde el 2007 y quiero hacer mención que es científicamente reconocida como experta en investigación y desarrollo clínico de nuestro tema de vacunas. Tiene más de 20 años de experiencia en dicha área y ha contribuido al desarrollo de vacunas innovadoras, como ha sido la vacuna de nueva generación contra rotavirus, que rompió varios paradigmas, posicionando a México y Latinoamérica entre los principales países para el desarrollo de nuevas vacunas. También ha participado en el desarrollo de vacunas tales como el virus del papiloma humano, herpes zóster, que será muy interesante que nos diga qué viene en herpes zóster, neumococo, varicela, meningococo e influenza, entre otros. Ha sido reconocida durante 10 años consecutivas en el listado de mujeres poderosas en México por la revista Expansión Joven, una ponente de lujo para un tema en donde ella es experta. ¿Qué pasa con las vacunas durante el embarazo? Y diría yo, no solamente el embarazo para las mujeres, sino de la familia, de los adultos que rodean a un bebé, y qué pasa durante la vacunación de los lactantes, de los recién nacidos y lactantes. También quiero hacer mención que estamos muy contentos con la presentación de la doctora, a quien la felicitamos, ya que hace unos días acaba de ser su cumpleaños. Por todos estos motivos, felicidades, Yola, y pues estamos listos para escuchar tu plática. Adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación, muchas gracias, agradezco a Ciberpets, a CONAPEM, Horacio, Enrique, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes como cada año, y les decía antes de que entráramos a la sesión, de que pues siempre me interesa pues traerles conceptos nuevos, ¿no? Dentro de la importancia que tú ya destacaste de la vacunación y la lactancia. Y en esta ocasión incluiremos algunos conceptos que considero importantes para pues un estilo de vida saludable y que se inicia y se fortalece desde el embarazo y con la vacunación en el embarazo. Si me pasas la que sigue, Enrique, y hablamos de la que sigue también, porque esta ya me presentó Horacio, pues recordando que el embarazo y el nacimiento, la lactancia, son momentos muy especiales para la familia, para la madre, para el bebé. Y también son muy especiales
para la que sigue, porfa. Si quieres te voy haciendo así como para no tener que repetir todo. Son muy especiales también en términos de cómo se comporta el sistema inmune, tanto en la mujer embarazada como en los recién nacidos, ¿no? Sabemos que hay una modificación del sistema inmune para aceptar al producto. No hay evidencia de una inmunosupresión sistémica, sin embargo, sí sabemos que hay algunas enfermedades tienen una mayor severidad o mayor gravedad que otras. En los recién nacidos también tenemos un sistema inmune inmaduro y que se va fortaleciendo al paso del tiempo y que realmente pues hablaremos de la ventana inmunológica que estos bebés tienen, ¿no? Si me pasas la que sigue, porfa. En la que aquí lo que vemos es que pues realmente les digo, nuestra función inmune varía con la edad. Y este sistema inmune inmaduro que hablamos del recién nacido se desarrolla a lo largo de la vida en el adolescente, en el adulto, y al paso del tiempo también tenemos un fenómeno que se conoce como inmunosenescencia, que es cuando nuestro sistema inmune envejece, así como también nuestro aspecto físico. Pero la buena noticia es que hasta ahora lo que se había pensado es que pues esto no se podía evitar, ¿no? Si había una inmunosenescencia y entonces no había nada que hacer. En realidad ahora sabemos que esto es modificable y que podemos impactarlo por diferentes factores. Me pasa la que sigue, donde realmente podemos, ¿me pasas la que sigue, porfa? Donde podemos ver que si bien la predisposición genética afecta aptitud inmune o lo que se conoce como inmunofitness, esta capacidad del sistema inmune de adaptarse, de recuperarse, de seguirse desarrollando inclusive al paso de los años. Les decía que esta inmunosenescencia, este concepto que se tenía tan establecido de que no había nada que hacer, pues realmente ahora sabemos que no, que los factores externos también tienen un impacto importante y que tanto desde el periodo prenatal, como lo vemos aquí en las imágenes, en los primeros años o en la vida posterior, tenemos factores externos importantes, por ejemplo, en el periodo neonatal, desde cómo se lleva el embarazo, la dieta de la madre, la vacunación y la lactancia como importantísimos para el desarrollo futuro de esta persona. Y así a lo largo de la vida estos factores externos también ayudan a esta actitud inmune o inmunofitness, es decir, que no necesariamente, les decía, porque envejezcamos, nuestro sistema inmune lo hará de la misma manera, ¿no? Entonces, hay manera de impactarlo positivamente. En la siguiente diapositiva, lo que observamos es una pirámide en donde vemos cómo se ve una pirámide de estilo de vida saludable, que creo que es, o me atrevería a pensar, que es a lo que todos aspiramos, ¿no? Ahorita Horacio dijo, fue mi cumpleaños el sábado, entonces cada vez más consciente del paso de los años y de los beneficios que podemos tener al tener un cuidado integral de nuestra salud, ¿no? Esta inmunización o como vemos en la base de la pirámide, tenemos esta vacunación a lo largo de la vida y este es uno de los conceptos más importantes que quisiera dejar en mi presentación, porque estamos hablando desde la vacunación en el embarazo, la vacunación en el periodo, digamos, de la infancia, la adolescencia, la edad adulta, el adulto mayor, y todo esto va a tener un impacto en esta calidad de vida y estilo de vida saludable, que es a lo que pues pienso que podemos aspirar, ¿no? Si tomamos acciones específicas como es la vacunación, la actividad física, la alimentación saludable, evitar prácticas de riesgo o alguna condición, ¿no? Estar muy atentos a las condiciones de salud y mantener las condiciones de higiene. Y todo esto va a hacer que contribuyamos a este estilo de vida saludable. Si me pasas la que sigue. Y esto pues cierra nuevamente con este concepto de aptitud inmune o inmunofitness,
que es ese estado en el que el sistema inmune es resistente y capaz de adaptarse a los desafíos de manera adecuada. Y esto no quiere decir que lo vaya a hacer únicamente en un periodo de la vida, sino es a lo largo de la vida, porque cada vez que nos vacunamos, diría la doctora Salma Pacheco de mi equipo, es como que fuera el sistema inmune, fuera al gimnasio, ¿no? Y se entrenara a través de la vacunación. Es por ello que, pues, este concepto está muy de la mano de lo que hacemos en vacunación y en los diferentes aspectos que hacemos en nuestra vida para influir en este entrenamiento de nuestro sistema inmune. Todo esto en la que sigue podemos ver ya directamente que hablaremos de lo que es la inmunización materna. Todo esto es un antecedente para decir, como lo vimos en este gráfico, de lo que hacemos, tanto los factores genéticos como lo que hagamos en el embarazo y la lactancia, impactan directamente en este entrenamiento del sistema inmune y este concepto de estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos principales de la inmunización materna. Los vemos en la siguiente diapositiva, donde vemos que son dos principalmente: proteger tanto a la madre como el feto durante el embarazo, pero también proteger al recién nacido y al lactante en este periodo de vulnerabilidad posterior al nacimiento en el que no hemos incluido la vacunación. Vamos ahora a este primer objetivo, que es proteger a la madre como al feto durante el embarazo, y ahí sabemos que algunas embarazadas, me pasas la que sigue, experimentan algunas mayor riesgo de enfermedad grave, de susceptibilidad y de enfermedad grave para algunas enfermedades, ¿no? Aquí lo podemos ver. Gravedad aumentada para influenza, para hepatitis C, para malaria, para sarampión, para viruela, para varicela, y también recientemente, si me pasas la que sigue, aprendimos que también en COVID-19 hay un riesgo incrementado para las mujeres embarazadas. De hecho, desde el 2 de noviembre del 2020, el CDC categorizó el riesgo como alto en las mujeres embarazadas para COVID-19. Y esto no es diferente, si me pasas la que sigue, en los lactantes, donde también se ha identificado, por ejemplo, un mayor riesgo de parto prematuro o ingresos a la unidad de cuidados intensivos. En la que sigue, lo que podemos observar es este concepto de por qué son más vulnerables las mujeres. Hablamos de un sistema inmune modificado. Y cuando se habla de tener un sistema inmune inmunosupresión, que esto es lo que no debemos de pensar, porque da el concepto de que entonces no podemos implementar las medidas, incluso la vacunación que requiere una mujer embarazada. Yo, de hecho, recordaba y les platicaba cuando en algún momento en mi primer embarazo le pregunté al doctor si podía yo viajar y me dijo: doctora, usted está embarazada, no está enferma. O sea, en realidad este concepto pues es de continuar la vida en lo mayor que podamos hacer, y que algunas embarazadas muestran esta susceptibilidad, como lo podemos ver en la flecha inferior, pero son algunas, no todas, y ya vimos las enfermedades específicas y vamos a ver cómo podemos protegerlos. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es el segundo objetivo, ¿no? Cómo proteger a este recién nacido o este lactante durante las semanas después del nacimiento en esta ventana que vemos ahí circulada, este periodo ¿cómo se llama? De susceptibilidad, una ventana de susceptibilidad cuando no hemos completado todavía los esquemas de vacunación primaria, ¿no? Entonces, ese es nuestro segundo objetivo. Y esto nos da una oportunidad, como lo vemos en la siguiente diapositiva, de que pues podamos impactar la mortalidad y disminuyamos el riesgo de mortalidad en los recién nacidos y también en los menores de 5 años, ¿no? Entonces, este es un objetivo muy importante de este segundo objetivo, que les decía que era proteger a los lactantes. ¿Cómo lo hacemos? En la siguiente diapositiva vemos cómo
pues la transferencia de la placentaria de la inmunoglobulina G materna pues se afecta por diferentes factores, ¿no? Está pasando ya sea por los niveles maternos, por la edad gestacional, por qué tanto se puede transferir o no la inmunoglobulina, por la integridad de la placenta, por el tipo o la subclase de la inmunoglobulina G, y por el tipo de antígeno, ¿no? Entonces, pues tiene diferentes maneras, digamos, de impactar esta transferencia placentaria. Y esto lo vemos en la que sigue, en la siguiente diapositiva, donde vemos que las enfermedades inmunoprevenibles pueden causar enfermedad grave, ya lo hablé, en la embarazada, el feto y en lactante, y aquí lo resumimos, porque independientemente o dependiendo de estos factores que mencionamos, incluida la transferencia de las inmunoglobulinas, vemos cómo pues hay un riesgo de enfermedad grave contra influenza en las embarazadas, ya hablamos también de COVID, y en los recién nacidos o lactantes, pues hay un riesgo incrementado para influenza, para tosferina, para tétanos, difteria y para hepatitis B. Aquí aprovecho para recordar que cuando vacunemos, lo veremos en detalle, pero es este gráfico es de mucho interés para recordar que cuando vacunamos contra tétanos, difteria y tosferina en los embarazos, estamos haciéndolo principalmente para proteger al recién nacido y el lactante contra tosferina, contra pertusis, donde vemos que el riesgo es muy alto y no vamos a obtenerlo protegido hasta que completemos el esquema de vacunación primario. En la siguiente diapositiva lo que observamos es cuáles serían entonces las enfermedades o el beneficio de vacunar para la madre, para el feto, para el neonato, con las 3 principales que están indicadas, y aquí ya le agregamos ahora ya COVID en embarazada, ¿no? Contra tétanos, tosferina, influenza, sobre todo. Y vemos que, por ejemplo, cuando vacunamos contra pertusis en el feto no se identifica un beneficio, pero sí en el recién nacido. En las siguientes diapositivas lo veremos con más detalle. Me voy a enfocar ahora a este gráfico, le agregaríamos entonces qué pasa con COVID. Y aquí quiero agradecer al doctor Manuel Baeza, que me compartió estas diapositivas que me parecieron espectaculares, para mencionarles lo que se sabe ahora de cómo se comportan los anticuerpos posteriores a la infección por COVID en leche materna, y también cómo se comportan en las siguientes, me voy a enfocar en esta, es infección por COVID, y sabemos que semanas posteriores, 4 a 6 semanas posteriores a la infección, se mantienen niveles de anticuerpos. Estos fueron los primeros estudios que se hicieron. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a observar es ya vacunadas, las mujeres vacunadas, 84 mujeres en Israel con la vacuna de Pfizer, en las que se observó un incremento de anticuerpos, sobre todo en el mes, una semana posterior a la segunda dosis de vacunación, y cómo estos niveles de anticuerpos, lo que vemos en las siguientes diapositivas, lo que observamos es que estos niveles de anticuerpos se mantienen por 6 meses. En la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y bueno, esto es una buena noticia porque son anticuerpos neutralizantes en tanto IgG como IgA secretora en leche materna en los 6 meses posteriores a la inmunización de las madres, ¿no? Entonces, digamos, es que estos datos me parecieron interesantes y que complementan estos gráficos anteriores donde nos enfocábamos principalmente en la vacunación contra influenza, contra tosferina, ¿no? Y en este caso agregamos COVID-19. Ahora, en la siguiente diapositiva, lo que me voy a enfocar es a la vacunación contra influenza, y voy a reforzar algunos conceptos que ya mencioné previamente, pero en el caso de influenza, la que sigue, pues queda muy claro que hay un riesgo incrementado que se ha identificado en todas las pandemias de influenza
desde la del 18 hasta la de H1N1 en el 2009, donde pues hubo un mayor número de hospitalizaciones y muertes en mujeres embarazadas. Y esto pues realmente en la siguiente diapositiva vemos que la inmunización o la vacunación, en la que sigue, podemos ver que la inmunización o la vacunación realmente pues está impactando la eficacia se evitó, por ejemplo, las infecciones respiratorias febriles en el 36% de las madres y que se redujo el riesgo de influenza en un 70% de los embarazos. Entonces, aquí solo decir que pues ya hay datos que sustentan el por qué tenemos que vacunar a las embarazadas. En la que sigue, también vemos los datos en los lactantes, donde realmente la eficacia de la vacuna contra influenza fue del 48% de los lactantes de madres vacunadas, ¿no? Y redujo la influenza confirmada en el 63%, ¿no? Entonces se evitaron 1 de cada 3 de las infecciones respiratorias febriles en los lactantes. Y en la efectividad de mundo real, pues aquí vemos hasta un 91.5% para prevenir las hospitalizaciones. Entonces, es decir, que no hay duda que hay que vacunar a las mujeres embarazadas contra influenza. La que sigue. Cuando hablamos de vacunación, y esto es algo que siempre me gusta mencionar, es que siempre hablamos de seguridad, porque normalmente estamos vacunando a personas sanas y en este caso a personas en un periodo identificado como vulnerable por muchas razones, ¿no? Entonces, cada vez hay más datos donde el perfil de seguridad de las vacunas contra influenza aplicadas en el embarazo es adecuado, no se asoció con mayor datos de hipertensión, eclampsia, diabetes, enfermedad tiroidea, anemia, ni evidencia de riesgo aumentado de mortinatos, muerte neonatal o muerte tardía neonatal, ¿no? Entonces, aquí creo que pues es algo muy estudiado, solamente quise pues traerlo como recordatorio porque históricamente las pandemias nos han confirmado este riesgo incrementado de la mujer embarazada. Cuando en la siguiente diapositiva vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar de la inmunización materna contra difteria, tosferina y tétanos, recordando que cuando vacunamos contra estas enfermedades se hace en cada embarazo, porque sobre todo la vacunación contra tosferina, en este caso contra pertussis, es para cada bebé. Por eso es que estamos vacunando en cada embarazo. Si me pasa la que sigue. Entonces, lo vimos en este gráfico que les decía que no quería que se nos olvidara, donde vemos que los lactantes son la población con mayor riesgo para enfermedad grave y muerte por tosferina y que están en este periodo de vulnerabilidad de los primeros 6 meses hasta que completemos el esquema y que realmente, pues, la posibilidad de que la mamá proteja al bebé a través de la vacunación está claramente identificada. Si me pasa la que sigue, que espero que pase un video muy lindo que habla de cómo la inmunización materna, vemos cómo vacunamos a la mamá y se va coloreando la mamá, está coloreando al bebé con sus anticuerpos, ¿no? De manera que, pues, este efecto de protección que tiene en la mujer embarazada para que cuando nazca el bebé, pues lo veamos también rosita y ya listo para sus vacunas, pero ya protegido en este periodo de vulnerabilidad, ¿no? En la que sigue, nuevamente es un gráfico que ya vimos antes, solamente para esquematizar cómo los niveles de inmunoglobulina van pues, incrementando a medida que va avanzando el embarazo.
¿no? Donde realmente, pues al final del mismo tenemos el 20-30% por arriba de los títulos maternos al término del embarazo, ¿no? Entonces, realmente, pues, vemos por qué esta transferencia placentaria de IgG es muy importante. ¿La que sigue? Y ahora ya contamos con información de efectividad de mundo real de la vacunación, con una efectividad contra tosferina neonatal del 91% en algunos estudios, o hasta 96% de disminución de la mortalidad por tétanos neonatal a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que no queda duda de la efectividad, y a continuación yo quiero presentarles también pues algunos datos. Si me pasa la que sigue, Enrique, gracias. ¿No? Volvemos a esta imagen donde están estas tres vacunas, y donde sobre todo aplicando la vacuna TDPA después de la semana 20 de embarazo, pues tenemos una mayor probabilidad de protección para el recién nacido, ¿no? O puede ser del segundo o inicios del tercer trimestre, para tener esta protección en el recién nacido. Y en la que sigue, aquí como que se me quería presentarles esta antes, donde habla realmente pues de la evidencia de mundo real en nuestro país. Este es el único estudio con el que se cuenta en México, realizadas donde se ve el impacto de la vacunación que nosotros iniciamos en México en el 2013, y esto le tocó a la doctora Vesta Richardson cuando le compartimos esta publicación. Realmente pues se puso muy contenta de ver el impacto de una acción tan importante implementada en México para disminuir la mortalidad en los lactantes en nuestro país posterior a la introducción de la vacunación materna. Y este estudio se hizo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el ISSSTE. En la siguiente diapositiva se presenta con mayor detalle lo que les menciono, esta disminución de la incidencia, de la hospitalización y de la muerte por tosferina después de la inmunización materna. En el gráfico de su izquierda a la derecha vemos el grupo de 0 a 12 meses, pero como para verlo en mayor detalle, extraemos la parte de 0 a 2 meses y vemos una disminución de la incidencia del 50%, de la hospitalización en un 70%, y de la mortalidad prácticamente en el 90%, ¿no? Entonces, aquí, pues solamente decir el impacto que tiene esta acción en nuestro país, e invitarnos a seguir recomendando la vacunación en las mujeres embarazadas, no solamente en el sector salud, sino también en el ambiente privado. En la que sigue, lo que vamos a ver es las diferentes coberturas a nivel nacional, en la región norte, central, en México y en el sureste, donde es un poco más baja, o en realidad, perdón, que les dije que un poco más bajo, muy parecidas todas, en general, con respecto a coberturas de vacunación, ¿no? Y nuevamente reforzar este concepto de que se requiere una vacuna para cada embarazo, porque esto es para cada bebé. Estas coberturas están oscilando entre el 70 y el 93%, con un promedio del 75% entre todos. Entonces, bueno, creo que estas son buenas noticias para nuestro país, y pues invitarnos a seguir vacunando en mujeres embarazadas con vacuna contra difteria, tosferina y tétanos. La que sigue. Actualmente, la inmunización materna como refuerzo contra tosferina está recomendada en más de 20 países, y afortunadamente también es la situación en nuestro país. La que sigue. Vamos a hablar entonces ahora, que no se nos olvide que estamos vacunando también contra tétanos y difteria,
Y recordar que los neonatos enfrentan el riesgo más alto de enfermedad grave y muerte debida sobre todo a tétanos, ¿no? Entonces, tétanos y difteria, en este caso estamos hablando principalmente de tétanos. La que sigue. Y nuevamente reforzando este concepto de seguridad de vacunación, un perfil de seguridad adecuada de las vacunas aplicadas en mujeres embarazadas, recordando que pues ya en datos de vida real, en estudios observacionales, no hay evidencia de riesgo incrementado de eventos adversos cuando se aplica la vacuna en el embarazo. En la que sigue lo que vamos a observar son las vacunas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que también pues tiene una guía de inmunización materna para las diferentes enfermedades. Hablamos que las que generalmente son prioritarias son influenza, tétanos, difteria y tosferina. Algunas otras que pueden variar de acuerdo al riesgo de las mujeres embarazadas, y definitivamente a esta agregaríamos la vacuna contra COVID. La que sigue. ¿Y qué pasa? A pesar de que tenemos pues recomendaciones nacionales, internacionales, sigue habiendo pues esta pues no aceptación generalizada de la vacunación en las mujeres embarazadas por diferentes razones, ¿no? Entonces, pues ya vimos que se recomienda la vacunación materna por la Organización Mundial de la Salud, por los organismos de gobierno, en este caso en México también. Sin embargo, la aceptación global no es la ideal, ¿no? Ya vimos que en México, al menos para TDPA, tenemos una alta aceptación y coberturas variantes, pero bastante altas, diríamos, para comparándonos incluso con otros países. Me pasan la que sigue. ¿Y por qué las mujeres, por ejemplo, en este caso, tomamos contra influenza? ¿Por qué no se vacunan? ¿O por qué sí se vacunan? Porque quieren protegerse a ellas mismas, porque se las recomendó su médico, que generalmente es alto, porque quieren evitar la severidad de la influenza, pero hay un gran número de argumentos en contra, como pensar que la vacuna no es efectiva, que hay más riesgos de seguridad para el bebé, que se van a enfermar. Generalmente influenza es de las enfermedades que mayor número de mitos hay alrededor de la vacunación, los efectos secundarios, etcétera, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, que ya es una diapositiva muy viejita, pero que sigue siendo muy vigente, de decir que la actitud del médico y la recomendación médica tiene un impacto definitivo en que las personas se vacunen, ¿no? En este caso estamos hablando de vacunación en embarazo y lactancia, pero esto no es diferente de cualquier otra vacuna, incluida COVID, ¿no? Donde la recomendación del médico es básica y vemos como los porcentajes de vacunación cuando el médico influencia, pues son mucho más altas que cuando el médico definitivamente no la recomienda. Y antes de iniciar en la llamada hablábamos que tanto, pues todas las especialidades desafortunadamente en este momento no vacunan. Los principales expertos y vacunadores siguen siendo los pediatras, y en las especialidades de adultos aún falta fortalecer este conocimiento para que pues vacunen también contra influenza, contra neumococo, COVID, herpes zóster en el futuro, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a hablar de las vacunas en lactancia, solo para decir que la única vacuna contraindicada, como lo vemos en la siguiente diapositiva, pues es la vacunación contra la viruela, ¿no? Quiere decir que todas las vacunas pueden ser aplicadas en el periodo de lactancia, ¿no? Entonces, que no hay este mito de que no te puedes vacunar cuando estás lactando, incluido, pues, el tema de vacunación contra COVID. ¿Me pasas la que sigue, Enrique? Nada más para esto, decir que el único contraindicado es la viruela.
Y cierro mi presentación con esta última diapositiva que habla de, pues, un cierre de cuáles son estos conceptos que me gustaría dejar con ustedes, ¿no? Esta vacunación materna proporciona esta oportunidad única para proteger a la madre, al feto, al recién nacido en este periodo de vulnerabilidad, ¿no? Proporciona realmente, pues, un momento especial y aquí no lo tengo en esta diapositiva, pero lo hablamos previamente, de empezar a influir en este concepto de inmunofitness, de cómo nuestro sistema inmune se entrena desde que estamos en el vientre de nuestra madre y hasta la edad adulta y de adulto mayor, y cada acción que hagamos tiene un impacto en este entrenamiento del sistema inmune y en este concepto de vida, estilo de vida saludable, y que está muy reforzado con esta base de la pirámide de lo que es la vacunación a lo largo de la vida, ¿no? De sacarnos de este concepto de que únicamente tenemos que vacunar a los niños. Ya vimos que hay que vacunar en el embarazo, la lactancia, la infancia, la adolescencia, los adultos, las mujeres, los hombres, los adultos mayores, y a lo largo de la vida tenemos afortunadamente vacunas para todos. Por ejemplo, los adultos podemos vacunarnos contra 15 diferentes enfermedades más COVID-16, ¿no? Entonces, pues seguimos con este concepto de vacunación a lo largo de la vida. En general, la evidencia ha demostrado que el riesgo de enfermedad supera por mucho el riesgo, que generalmente es bajo, asociado a la vacunación en el embarazo, por lo que no debe ser una preocupación ni para el médico ni para la mujer embarazada. Pero aquí refuerzo este mensaje que les decía: si el médico no está totalmente convencido, si no tenemos la información completa que se requiere, pues lo que va a suceder es que la persona, o en este caso la mujer embarazada, no se vacune. Ya vimos que la única vacuna contraindicada durante la lactancia es la vacuna contra la viruela, y que pues estos impulsores claves para la inmunización materna tienen mucho que ver con este compromiso del profesional de la salud para recomendar la vacunación y cada vez tomarse un mayor tiempo para explicar los beneficios de la vacunación. Hoy estamos en una época donde una de las amenazas principales de la salud pública que se ha identificado es duda hacia la vacunación, ¿no? Esto que se conoce como vacilación hacia la vacunación o el vaccine hesitancy, ¿no? Que realmente pues hace que se dude, que se atrase, que se postergue una vacunación cuando no estamos seguros, ¿no? Y esto pues definitivamente requiere que nosotros, como los médicos, pues que estamos más, o el personal de salud que está más enfocado y orientado, que tiene este conocimiento en el tema de vacunación y los beneficios y los riesgos, pues nos tomemos el tiempo de platicarlo en este caso, con las mujeres embarazadas, ¿no? Y ahora ya llegan a nuestros consultorios, pues ya muy leídas, muy consultadas con internet, con lo que le dijo la comadre, la abuelita, ¿no? Entonces sí se requiere, pues definitivamente, un mayor tiempo de comunicación y de hablar del tema de vacunación, que como mencionó el doctor Reyes, como dijo Horacio al inicio, pues es un tema que ahorita es prioritario, que se ha puesto muy de moda con el tema de la vacunación COVID y que ha permitido que a la vez, pues, que haya mayor comunicación y apertura al respecto, también ha generado estas dudas acerca de la vacunación. Así que, pues, yo los invito a que continuemos, pues, fortaleciendo, impulsando la vacunación a lo largo de la vida y en este caso específicamente en las mujeres embarazadas. A continuación, yo con esto cierro mi presentación, pero entiendo, Enrique, que hacemos las preguntas o cuál es el procedimiento.
Adelante, me dices que pasa la pregunta y yo la abro, la lees, pero queda grabada, ¿sí? Si quieres, pasamos la que sigue. Ok. Lo que no me acuerdo si les pusimos, bueno, antes de ser, perdón, se me olvidó platicar de este tema que es muy importante, que es la farmacovigilancia. Aquí yo les pongo pues el reporte de la empresa en donde yo trabajo, pero no todas las vacunas son de una sola empresa, ¿no? Entonces hay que reportar los eventos adversos de medicamentos y vacunas porque justo son pues la manera en cómo se complementan los perfiles de seguridad de las vacunas y no todo puede ser identificado en los estudios clínicos y se requieren los reportes y para completar esto, ¿no? De cualquier vacuna. Les digo, en este caso no es de ninguna en específico, es solamente decirles que medicamentos y vacunas hay que reportar los eventos relacionados a los efectos transitoriamente relacionados a la vacunación o los ETAPs, ¿no? Para nosotros. Entonces, ajá. Iniciamos. Si quieres leerla, por favor. Sí, el objetivo de la inmunización materna es únicamente proteger a la madre. ¿Falso o verdadero? Tenemos 20 segundos. Comparto resultados si quieres comentarlo. Perfecto. Pues tenemos aquí a alguien que puse verdadero, pero en realidad es falso. Como vimos, el objetivo de la inmunización materna tiene dos objetivos principales: proteger a la madre y al feto y al recién nacido y al lactante. Si pasa la Entonces, siguiente. es falso. Sí. La que sigue. Espérame. La vacunación contra sarampión, rubiola y parotiditis está indicada en el embarazo. Acuérdense que es una vacuna de virus vivos. ¿Es falso o verdadero? No se puede poner. Sí, la mayoría contestamos adecuadamente. O sea, la vacuna contra sarampión, rubiola y parotiditis no está indicada en el embarazo porque es una vacuna de virus vivos. Las vacunas de virus vivos no se aplican en el embarazo, ¿no? En este caso, sarampión, rubiola, parotiditis, varicela no se aplican en el embarazo. En la tercera es si las vacunas son solo para niños y los adultos no nos beneficiamos de la vacunación. ¿Es falso o verdadero? Perfectamente bien contestado. Falso. Los adultos sí nos beneficiamos también de la vacunación. Hablamos del concepto de entrenamiento del sistema inmune, que cada vez que nos vacunamos es como que vamos al gimnasio, va al gimnasio nuestro sistema inmune y podemos impactarlo a pesar de que estemos en este proceso de inmunosenescencia, podemos siguiendo ayudar en este entrenamiento para que responda mejor ante cualquier estímulo externo, ¿no? En este caso, alguna enfermedad, alguna infección. La gravedad de la influenza y el COVID es mayor en mujeres embarazadas comparada con la población general. ¿Es falso o verdadero? Es verdadero, y esto principalmente lo que hablamos es que las pandemias de influenza nos han ayudado a confirmar, desafortunadamente, este riesgo incrementado para las mujeres embarazadas
Y en el caso de COVID, también desde noviembre del 2020 fue clasificada como una enfermedad de mayor gravedad por el CDC en Estados Unidos. La vacunación con TDPA en el embarazo, contra difteria, tosferina y tétanos en el embarazo, protege al lactante contra pertusis en la ventana de susceptibilidad antes de completar el esquema de vacunación primario con DTP. Y aquí la respuesta es verdadera y la razón es que pues están pasando los anticuerpos maternos. Generalmente vimos que pasan un mayor número de anticuerpos al final del embarazo y que esto va a tener un impacto en el bebé. ¿Se acuerdan que se coloreaba, se llenaba de puntitos de que ya nace con los anticuerpos? Y es la razón por la que estamos vacunando en cada embarazo para proteger a cada bebé antes de que complete su esquema de vacunación y ahora sí ya pues sea sus propios anticuerpos y su propia vacuna, ¿no? Pero sí. Bueno, voy a pasar la última pregunta, que es para evaluar tu conferencia. ¿Sí? Ok. Entonces, permíteme, déjame pasar la última. La pregunta es a la audiencia: ¿cómo evalúan ustedes? No sé si gustan que terminemos la ponencia o no. Aunque, bueno, no sé. No sé si mis demás compañeros aún están de acuerdo en seguir viendo. Voy a terminar, ¿no? Pues creo que sí, ya solo van a evaluar a la doctora. A nuestro conferencia. Es diferente en este caso, o sea, la vacunación. Ok, siguen algunas rondas de preguntas más. No sé qué digan ustedes, compañeros. Yo me retiro, compañero, tengo clase. Ok. Entonces lo dejamos en el minuto 47, 48 aproximadamente.